Hola amigos, ¿cómo están? Ahora vamos a dar inicio a nuestra primera sesión que titula Historia de la Ingeniería. Esta sesión tiene dos grandes objetivos. Uno que se enmarca en el capítulo, que es conocer los orígenes de la ingeniería. Y el objetivo de esta sesión viene a ser el conocer los orígenes de la ingeniería, su desarrollo histórico, las herramientas que utiliza, así como también las contribuciones que ha desarrollado la ingeniería a la humanidad. Estos son los contenidos que vamos a detallar. La técnica, ciencia, tecnología e ingeniería. ¿Cuáles son sus definiciones conceptuales? Luego de eso vamos a hacer una revisión de una bitácora, cómo la ingeniería ha ido evolucionando junto con la evolución de la humanidad. Y al mismo tiempo vamos a hablar también de los orígenes de la ingeniería, las revoluciones industriales y finalmente hablaremos un poco de la fabricación digital. Bueno amigos, son cuatro palabras que tienen mucha relación entre ellas, pero al mismo tiempo tienen actividades que son un tanto diferentes. La primera palabra que nosotros debemos uh, entender qué significa es la técnica. ¿Y qué entendemos por técnica? La técnica viene a ser la habilidad para transformar la materia prima en utensilios, en herramientas, sin la necesidad de estudios avanzados. Es más que todo una actividad basada en el conocimiento empírico. Acá nosotros podemos colocar algunas actividades como la artesanía o la herrería. Actualmente se utiliza aún la herrería, ¿no? Cuando se construyen algunas herramientas a través de algunos procesos térmicos. También podemos considerar dentro de este campo la artesanía, la orfebrería, son oficios que se desarrollan sin mucho conocimiento científico, por decirlo así. Sin embargo, implica tener muchísima experiencia en el desarrollo de este trabajo. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos a la ciencia. ¿Y qué entendemos por ciencia? La ciencia viene a ser el estudio metódico y estructurado de los fenómenos de la naturaleza, que están sujetos a verificación experimental. Es decir, la ciencia es el conjunto de estudios que tiene por objetivo entender la naturaleza, entender por qué la gravedad es 9.8 o por qué, por ejemplo, en la segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, el equilibrio estático, el equilibrio dinámico, la hidrostática, todos aquellos fenómenos naturales. Por ejemplo, en esta figura nosotros podemos ver, ¿no?, una representación de algunos experimentos que Isaac Newton realizaba, ¿no? Descomponer la luz blanca en un espectro de luces con colores diferentes. ¿Y cuál es la explicación científica de esto, no? Que la luz blanca contiene a todos los colores del espectro, desde el visible hasta el no visible, y acá podemos ver luces de ondas, de longitudes de onda diferentes, y que eso a nuestros ojos se ven como colores diferentes. La tecnología. ¿Qué se entiende por tecnología? La tecnología es el estudio y el conjunto de actividades que enmarcan desarrollar técnicas y métodos científicos aplicados a la creación de herramientas sofisticadas. Entonces, la tecnología tiene por objetivo desarrollar herramientas que van a servirle al hombre, pero que tienen un alto contenido científico y aplicaciones de la ciencia para crear estas herramientas. Como ejemplo podemos tener, ejemplo de estos estudios, el desarrollo de diversos robots o máquinas altamente sofisticadas. Pueden ser microscopios, telescopios, satélites, etcétera. Son herramientas que le ayudan al hombre, ¿no?, a fabricar procesos, fabricar máquinas a una velocidad a una menor velocidad, a costos reducidos, con elevada precisión, o nos permite establecer comunicaciones a nivel global. Son el desarrollo de herramientas. Y por último tenemos la palabra ingeniería. ¿Qué es ingeniería? La ingeniería es el estudio de soluciones, de métodos de
cómo solucionar problemas, utilizando aplicaciones de la ciencia y la tecnología a través de los proyectos. O sea, ¿qué es lo que utiliza la ingeniería como herramientas de desarrollo? Utiliza conceptos de ciencia aplicada, tecnología e incluso abarca la técnica. O sea, el ingeniero tiene que tener un amplio conocimiento de las aplicaciones de la ciencia, de las características de las técnicas que existen y también de la tecnología, herramientas altamente sofisticadas que todas las tiene que entender y juntar en una solución a través de proyectos de ingeniería. Entonces, el papel fundamental del ingeniero no es desarrollar ciencia ni tampoco desarrollar técnica, es sí generar soluciones con herramientas tecnológicas, y muchas veces estas soluciones con herramientas tecnológicas a través de proyectos implica desarrollar más tecnología. Entonces, esas son las características principales de estas 4 actividades que tienen muchísima relación con la ingeniería: la técnica, la ciencia y la tecnología. Aquí, por ejemplo, podemos ver en esta imagen, ¿no?, el proyecto de un vehículo que ha sido ya enviado a Marte, pero que ha implicado el trabajo conjunto, no solamente de ingenieros, sino de técnicos, de científicos y tecnólogos. Bueno, ahora les voy a mostrar una bitácora de la evolución de la ingeniería junto a la humanidad. Y aquí normalmente debemos hacernos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Quién fue primero, la humanidad o la ingeniería? ¿O ambos? Y entonces debemos entender que ambas situaciones han sucedido en simultáneo, ¿no? La humanidad crea la ingeniería, y la ingeniería es el entendimiento de la tecnología, de las técnicas y de la ciencia. En ese sentido, ¿qué es lo que ha ido sucediendo? En el periodo de la prehistoria, desde el surgimiento del hombre hasta más o menos 4000 años antes de Cristo, se han desarrollado algunas herramientas, ¿okay? Principalmente en América Central, en Siria, en India, en Egipto. Bueno, esos son los territorios actuales donde se han desarrollado las primeras actividades humanas, y estas manifestaciones se han visto divididas en 2 grandes periodos: la edad de piedra y la edad de los metales. Eso debido a ¿qué? A los materiales que el hombre comenzó a dominar. Les pregunto aquí, ¿qué fue primero? ¿La ciencia o la tecnología? ¿Qué es lo primero que el hombre ha desarrollado? De acuerdo a sus necesidades. ¿Y cuáles eran sus primeras necesidades? Seguridad, protección, alimentación. En ese sentido, muchísimos estudiosos, antropólogos, científicos manifiestan y se inclinan a decir que lo primero que el hombre ha desarrollado ha sido la técnica, la tecnología, es decir, la construcción de herramientas justamente basadas en piedras y metales. Y en este periodo es que el hombre ha descubierto el fuego, la escritura, la agricultura, la rueda, y esto les ha permitido ir evolucionando de ser cazadores a ser agricultores. Y el ser agricultores ha creado diversos fenómenos, entre ellos la noción de propiedad, la noción de territorio. Ya cuando el hombre era cazador, pues iba viajando, ¿no?, de diversos lugares según él iba encontrando alimentación. Y cuando el hombre ya era sedentario, tuvo la noción de espacio, de territorio, y finalmente la conformación de las sociedades. Y así es como aparecen los primeros imperios de Occidente, los primeros reinos. Y es con la fundación de estas culturas occidentales, principalmente la cultura greco-romana y la egipcia, que se inicia la Edad Antigua, que va más o menos desde los 4000 años antes de Cristo hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476. Entonces, aquí podemos ver las regiones en el planeta donde se han ido desarrollando estas culturas.
Y aquí lo que se puede destacar es que la cultura grecorromana hablaba mucho de los conocimientos, dividía los conocimientos y actividades en dos grandes grupos que se le llamaban las artes liberales y las artes mecánicas. Esto está en latín. ¿Okay? Y dentro de las artes liberales, eh, entendamos esto de liberales como una palabra que representa la libertad del hombre. Es decir, son estudios que no están necesariamente orientados a la retribución económica, sino más que todo al entendimiento de la naturaleza, al entendimiento de nuestro universo. Entonces, en ese sentido, las artes liberales estaban divididas en dos grandes grupos, el trivium y el quadrivium. Dentro del trivium se tiene a la gramática, la dialéctica o lógica y a la retórica. Y dentro de quadrivium tenemos a la música, la astronomía, es el estudio de los astros, posición de los planetas, dinámica espacial, etc., la aritmética y la geometría. Ahora, dentro de las artes mecánicas, aquellas que sí estaban orientadas a el mundo físico, es decir, a construir herramientas, vienen a estar la Nificium, que es las actividades relacionadas a diseñar vestimenta, la medicina, la victuaria, que victuaria era actividades orientadas a la alimentación. Dentro de estos estaba la agricultura. Después tenemos la arquitectura, que era la construcción de edificaciones, proyectos de edificaciones. Militaria, que es la actividad militar. La negociatoria, que vienen a ser actividades de comercio. Y sufragatio. Sufragatio vienen a ser actividades de transporte. Y esto es transporte terrestre y también acuático. Entonces, estas son las artes mecánicas. Es en este periodo de la Edad Antigua donde se han desarrollado diversas tecnologías que hasta hoy aún se utilizan sus principios. En este periodo también en el latín apareció el término ingeniare y la palabra ingeniator. Entonces, ingeniare quiere decir diseño. Y esto incluso está precedido por la palabra ingenium, que quiere decir genio. Ingeniare es diseño, pero en el sentido de un diseño ingeniosamente elaborado. Y ingeniator es la palabra que se le daba al profesional que practicaba la ingeniería, que era un operador de armas, constructor de máquinas, todo lo que implicaba diseñar y calcular algunos mecanismos, algunos sistemas que acababan siendo genuinos por su aplicación. Acá podemos ver algunos de estos proyectos de la época romana, por ejemplo, algunas armas, catapultas, ballestas, y como podemos ver aquí hay diversos mecanismos, desde resortes, tenemos poleas, tenemos cuerdas, tenemos sistemas basados en trinquetes, etcétera. Y acá tenemos otros mecanismos como son las poleas, son los principios que hasta hoy en día se utilizan en las máquinas de manipulación de objetos. Todo eso ha sido desarrollado en la Edad Antigua. En la Edad Media, también ha sido un periodo de bastante desarrollo. En la Edad Media, por ejemplo, han comenzado a fundarse diversas universidades. Entre ellas tenemos la Universidad de Bolonia, la Universidad de Oxford, París, Cambridge, Salamanca, pero desde una concepción un tanto diferente. Ya no era esa universidad que hoy en día nosotros la conocemos, ¿no? Como es, necesito estudiar en la universidad para encontrar un mejor trabajo. En aquella época la universidad estaba más orientado a las artes liberales.
es decir, a trivium, a quadrivium, a entender un poco más estos conocimientos, mientras que las artes mecánicas aún no se dictaban dentro de las universidades. En este periodo también se han desarrollado diversas herramientas, diversos materiales, como por ejemplo el papel, la pólvora, el vidrio, se ha desarrollado la química, la imprenta, la brújula. Pero ¿quiénes los han desarrollado? Principalmente las civilizaciones de Roma de Oriente, los pueblos cristianos y principalmente los pueblos musulmanos, ¿no? O sea, los pueblos musulmanos han ido desarrollando algunos de estos materiales, perdón, los pueblos de Oriente, China, ¿no? Es en China donde se ha ido desarrollando el papel, la pólvora, el vidrio, y los pueblos musulmanes, los pueblos árabes, lo que hicieron fue transportar todos estos desarrollos de Oriente lejano, transportarlos a través del desierto y llevarlos hasta Occidente, hasta Europa occidental, ¿no? Entonces, ese ha sido las actividades de comercio, las actividades de desarrollo y finalmente la conformación del concepto de universidad. Eso han sido los desarrollos que se han tenido. El desarrollo de ingeniería, por supuesto que también ha ido avanzando en la medida que se iban conociendo más materiales. La Edad Moderna se inicia en 1453 con la caída del imperio de Roma de Oriente, de Bizancio, y otros historiadores mencionan como la llegada de los europeos a América, ¿no? En 1492. En este periodo lo que se puede destacar es el Renacimiento, que está casi un poco más allá de la mitad de la Edad Moderna, y que es un periodo de redescubrimientos. Se le dice Renacimiento. ¿Renacimiento de quién? ¿Quién ha renacido? ¿Por qué se le dice Renacimiento? Es el redescubrimiento de todo lo que se había desarrollado en la Edad Antigua, que en el periodo grecorromano. Y esto servía como una base de conocimientos para desarrollar nuevos conceptos o entender mejor de una manera más sofisticada lo que se había desarrollado en la Edad Antigua. Y esto va en las diversas áreas de conocimientos, en la literatura, en la pintura, incluso en la música y por supuesto también en el pensamiento humano y en sus conocimientos. En este periodo de la Edad Moderna nosotros podemos encontrar algunos personajes entre tantos, pero estos son los más característicos vinculados a la ingeniería. Uno de ellos viene a ser Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, quien formuló la física clásica, René Descartes y Isaac Newton, quienes dieron las bases, y finalmente fue quien Isaac Newton y incluso Leibniz, que es otro científico alemán, desarrollaron el cálculo infinitesimal, las integrales, las derivadas, todo eso tiene sus orígenes en este periodo, ¿no? Entre 1642 y 1726. Con los resultados de estos trabajos, Simon Laplace y Jean-Pierre Fourier son quienes desarrollan las bases del análisis y las aplicaciones de las matemáticas y el cálculo infinitesimal, ¿no? Sus trabajos tienen relación con lo que sería tratamiento de señales estocásticas, descomposición de señales, y hoy en día eso tienen amplias aplicaciones en la ingeniería, aplicaciones que incluso Laplace y Fourier probablemente ni las han soñado en esos años. ¿Okay? Y todo este conjunto de actividades se han desarrollado principalmente en Europa, ¿okay? Pero ha tenido grandes repercusiones e implicancias también en nuestro continente, en América, y eso principalmente a raíz de la revolución industrial. O sea, hoy en día hablamos mucho de industria 4.0, ¿cierto? Pero ¿qué fue de la industria 3.0, 2.0, 1.0? ¿Eso ha existido? Sí, por supuesto. La primera revolución industrial o industria 1.0 ha sido justamente la que sucedió a fines de la Edad Moderna. Y esto es bien curioso, ¿no? Porque ¿qué hecho es el que marca el inicio de la Edad Contemporánea, en 1789?
la Revolución Francesa. Pero 4 años antes también sucedió la Revolución Americana. ¿Qué es la Revolución Americana? La independencia de los Estados Unidos, ¿no? La independencia de Inglaterra. Y en esos años también sucedió que la primera revolución industrial, que tuvo sus orígenes en Inglaterra. ¿Okay? Un poquito más adelante nosotros vamos a ver de qué se trata la revolución industrial. Vamos a hacer un recordatorio. Bueno, con estos avances y sofisticación del conocimiento teórico que se ha alcanzado en el periodo del Renacimiento, es que se han desarrollado un sinnúmero de tecnologías, es decir, actividades de ingeniería. Es así que en la edad contemporánea se ha desarrollado la electrónica a través, y esto se ha potenciado muchísimo a través del desarrollo de electrónica de estado sólido, de transistores, de circuitos integrados, y esto ha permitido construir computadoras. Las computadoras en sus inicios no eran como nosotros lo conocemos, unos laptops, incluso nuestros teléfonos inteligentes con pantalla táctil, etcétera. Las computadoras no eran de ese tipo, ¿no? Las computadoras se asemejaban más a este tipo de máquinas, ¿no? Que se le llamaban los mainframe, que los computadores eran más o menos del tamaño de un auditorio, que algo así como el auditorio San Juan Pablo II que tenemos en la universidad, ¿okay? Para que ustedes tengan idea. Y cómo se transmitían las informaciones, no existía pues, Wi-Fi, no existía USB, los datos se transportaban manualmente a través de discos, tarjetas perforadas, pero eso ha sido el inicio de la computación. La industria 1.0 se ha caracterizado por la mecanización de los procesos industriales a través de la máquina de vapor. Y la máquina de vapor era un conjunto de mecanismos que te permitía desarrollar, ¿no?, energía, potencia para transmitírsela hacia diversos mecanismos. Después de eso, la industria 2.0 utilizó estos conceptos para revolucionar los transportes. Entonces aquí es característico representar al tren de vapor, ¿no?, que ha revolucionado por completo la forma de hacer comercios, de transportar máquinas, de transportar materia prima. Y en este periodo de la revolución 2.0 también se ha introducido los sistemas eléctricos, los motores eléctricos y la transmisión eléctrica. Esto ha dado origen a la necesidad de regular variables y construir automatismos en la industria 2.0. En este periodo, que más o menos va a inicios del siglo pasado, entre 1880 a 1910, ha generado la necesidad de controlar variables. Entonces los primeros aviones, los primeros sistemas de transporte aéreo comenzaron a utilizar tecnologías de computación analógica, y posteriormente en la industria 3.0 la computación digital. Entonces, con la industria 3.0, con la miniaturización de máquinas y computadoras, es que finalmente el hombre consigue llegar a la luna, ¿no?, en el año 1969. Y hoy en día se habla mucho de la industria 4.0, que es básicamente la intercomunicación de diversos dispositivos utilizando inteligencia artificial. Entonces, ¿dónde está dentro de todo este periodo? ¿Cómo ha ido la ingeniería apareciendo? Entonces, acá nosotros tenemos básicamente en dos columnas las instituciones y el área de conocimientos que se ha ido desarrollando y cómo ha ido evolucionando, y aquí nosotros tenemos el lugar donde se ha ido practicando la ingeniería. Entonces, ¿qué tenemos? En los inicios, ¿no?,
en la Edad Antigua, lo que se tiene como primeros, como primordios del desarrollo académico. Estábamos hablando justamente de la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles, ¿no? Tenemos, son más o menos 367 o 336 años antes de Cristo. En estos periodos es lo que se practicaban las artes liberales y las artes mecánicas. ¿Okay? Aquí hay algo muy especial, un trabajo que se ha descubierto justamente en el periodo del Renacimiento y se mantiene vivo hasta hoy. Es el trabajo de un personaje llamado Marcos Vitruvius Polio, quien ha escrito este trabajo de arquitectura. Okay. Vean que es más conocido como Vitruvio, o el hombre, el autor de este dibujo llamado el hombre vitruviano, que nació justamente, vivió en este periodo, ¿no? Entre el año 80, 70 antes de Cristo y entre el año 15. Okay. Es un periodo bastante interesante. Él justamente ha llegado a documentar, ¿okay?, muchas de las actividades y técnicas que se utilizaban en el Imperio Romano, y esto ha servido también de base a Leonardo da Vinci años más tarde, ¿no? O sea, de tal forma que esto ha permitido justamente mantener esos conocimientos, utilizar esos conocimientos desarrollados en la Edad Antigua, y también en esta obra se plasman mucho de las máquinas que se han utilizado en ese periodo. Es más o menos, podemos decir, como una de las primeras fuentes documentadas de conocimientos de ingeniería. Las actividades de ingeniería en la Edad Antigua se desarrollaban de manera libre y de forma empírica, ¿no? A medida de que el hombre iba necesitando herramientas, las iba construyendo. Pero ya en el periodo de la Edad Antigua y la Edad Media, una parte de la Edad Media, las actividades de la ingeniería se desarrollaban en el ejército. Okay. Aquí está lo que les mencionaba en la anterior diapositiva, ¿no? Que tenemos estas palabras, ¿no? Genio, que viene de ingenium; diseño, que viene de ingeniería; y diseñador o ingeniator. Esas eran las palabras utilizadas en Roma, en la antigua Roma, en el idioma latín, y esto finalmente le ha dado origen a la palabra ingeniero. Okay. Al mismo tiempo, el concepto de universidad, ¿no?, se formó a través de agrupaciones de alumnos y profesores, universitas scholarium y universitas magistrum. Entonces, este concepto de universidad ha ido prevaleciendo a través de universitas magistrum, que era una asociación de profesores. ¿Okay? Y se fundaron la primera universidad en Europa de Occidente, la Universidad de Bolonia, en 1088. Luego de eso se formó la Universidad de Oxford y la Universidad de París. Esas son las más representativas. ¿Okay? Y tenemos después la Universidad de Cambridge y la Universidad de Salamanca. En la mayoría de estas universidades se tenían estas 4 carreras: la teología, la medicina, el derecho y la filosofía. ¿Okay? Entonces todavía no aparecía la carrera de la ingeniería dentro de una universidad. En la Edad Moderna, es decir, entre 1453 y 1789, el concepto de universidad ha ido cambiando y la práctica de la ingeniería continuaba realizándose dentro del área militar. Entonces, esta vez se tenían las academias militares, que eran centros de formación militar. Es decir, estábamos dentro de las artes mecánicas y aquí tenemos la militaria, ¿no?, dentro de esta área. Entonces acaba que la ingeniería está dentro de las artes mecánicas, pero que esta vez se desarrollaba de manera más sistematizada en las academias militares. Y al mismo tiempo en las universidades se ha ido desarrollando 3 grandes modelos.
de universidad: el modelo anglosajón, el modelo alemán y el modelo francés. O sea, el modelo anglosajón es uno de los más antiguos, que tiene por meta formar al hombre. Es una formación humanística. O sea, el modelo anglosajón, el modelo británico, no tenía por objetivo en sus inicios formar mano de obra para el mercado. O sea, la Universidad de Bolonia, la Universidad de Oxford o París no tenía que hacer propaganda como hoy en día vemos en muchas universidades, ¿no? Estudia con nosotros y encontrarás trabajo, te formamos para el mercado laboral, que hacemos parte del grupo no sé qué. O sea, no se tenía ese comportamiento, ¿no? En el modelo anglosajón la meta era formar al hombre, y se matriculaba en la universidad apenas quien realmente quería entender mejor el universo, quería entender mejor la ciencia, es decir, era orientado al estudio de las artes liberales, ¿okay? A través de la teología, el derecho, la filosofía y la medicina, ¿no? Poco a poco ha ido introduciéndose, no en sus inicios, pero sí se ha introducido dentro de estos modelos universitarios. El modelo alemán, ¿no? El modelo alemán o modelo humboldtiano tenía como meta desarrollar los conocimientos científicos. Más allá de entender a la humanidad y el universo, se centraban mucho en entender la ciencia. O sea, quien se matriculaba en una universidad de modelo humboldtiano tenía que desarrollar conocimientos científicos, entender mejor la ciencia. Es así que, como desarrollo de este modelo alemán, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, el país que desarrollaba más ciencia en el mundo era Alemania. Y hoy en día, por ejemplo, el inglés se ha universalizado, ¿no? Principalmente por su desarrollo científico y tecnológico, y también mercantil, comercial. Hoy en día aún el idioma universal es el inglés, ¿no? También se habla muchísimo del idioma chino, el cual creo que nosotros, como personas de las nuevas generaciones, también estamos en la obligación de aprenderlo. Pero en el periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial, el idioma científico era el alemán. Los desarrollos científicos más avanzados se publicaban en alemán, sea donde sea que se hayan desarrollado. Y ese era el resultado de este modelo humboldtiano, que actualmente, por supuesto, existe en Alemania y algunos países. El modelo francés es bien peculiar, porque surge justamente en la Revolución Francesa. Entonces, anteriormente al modelo francés se tenía a la Universidad de París, que tenía como meta también la formación del hombre. Pero Napoleón, durante la Revolución, cerró esta universidad. Dijo: mira, nosotros en la Francia de ahora no necesitamos todos estos conocimientos, lo que necesitamos son personas que estén al servicio del Estado francés, del imperio francés, que se convirtió más adelante, y su meta era la especialización. ¿Okay? Pero no obstante ello, no se dejó de desarrollar conocimientos científicos. ¿Okay? Tanto así que, como podemos ver aquí en esta diapositiva, muchos de estos personajes, los últimos personajes incluso son franceses, junto con Laplace, con Fourier. Tenemos, por ejemplo, Ampère, a Volta, a Lavoisier, a científicos dentro de las diversas áreas de conocimientos, no como resultado de la universidad napoleónica, pero sí como resultado del periodo del Renacimiento y el redescubrimiento de diversos conocimientos. Pero hasta hoy en día aún se tiene este modelo napoleónico francés, cuya meta es la especialización, ¿no? Y nosotros en Latinoamérica hemos adoptado principalmente este método, ¿no? El método de la especialización. Por eso que nosotros tenemos el concepto de universidad, que es un centro de formación profesional,
que dependiendo de la carrera nosotros vamos a tener mayores o menores posibilidades en el mercado laboral. Entonces veamos que esa concepción es un tanto distorcida en relación a los orígenes de la universidad, cuya meta era la formación del hombre. Profe, ¿y dónde está en todo esto la ingeniería? Aquí llegamos. El modelo norteamericano, el modelo estadounidense, es bien curioso, es una evolución del modelo británico. En sus inicios, después de que se fundó los Estados Unidos, el modelo universitario era humanístico, igual que en Gran Bretaña, y un modelo anglosajón. Pero resulta que sucedió la revolución industrial, y la revolución industrial que es cómo se manifestaba en Estados Unidos, en sustituir la mano de obra que inicialmente era manual, o sea, a través de esclavos, ¿okay? Sustituir los esclavos por máquinas. Y la parte norte de los Estados Unidos quería hacer esto, ¿no? Se lo veía de manera más óptima, más eficiente. Una máquina no se enferma, una máquina no necesita alimentos ni necesita dormir, puede trabajar más horas, solo hay que darle mantenimiento. Y en el sur de los Estados Unidos, donde había bastantes plantaciones de algodón, se apostaba por los esclavos. Y es así que se produce la guerra de la secesión. O sea, había una parte de los Estados Unidos que querían ser independientes y mantener la esclavitud, y la otra parte quería abolir la esclavitud. Se abolió la esclavitud no por decir o por ser buena gente, no por tener compasión por esta gente esclavizada, sino por optimizar sus procesos, ¿no? ¿Cuál era el próximo paso después de la abolición de la esclavitud? Llevar a los ex esclavos a otros países, ¿no? Ese era el proyecto inicial. Pero la guerra fue un tanto cruenta y difícil. Y una de las formas como ganar adeptos por parte de los yanquis, ¿no? de la parte norte de los Estados Unidos, ha sido otorgar terrenos